Buen día tengan cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos al curso de seminario de auditoría. Les saluda Franklin Meda, estudiante del 11º semestre de la carrera de Contaduría Pública y Auditoría en Universidad Mariano Gálvez, extensión Huilapa, Santa Rosa. En esta oportunidad hablaremos de la NIA 320, la cual se titula Importancia relativa o materialidad en la planificación y la ejecución de la auditoría. Antes de entrar en contexto de la norma, es necesario que nosotros como auditores sepamos que no vamos a verificar un 100% de las operaciones de una empresa, razón por la cual también necesitamos determinar uno o varios valores, los cuales serán nuestras materialidades, es decir, que algunos errores que la administración cometa no van a requerir de los recursos propios necesarios para poder determinar este tipo de errores. Bien, ahora para entrar en materia de la norma, podemos hablar de su alcance, lo cual es tratar la responsabilidad que tiene el auditor en aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de la auditoría de los estados financieros. ¿Qué significa esto? Que nosotros como auditores debemos determinar nuestra materialidad en la planificación de auditoría. Sin embargo, esta norma nos da la opción que en el transcurso del tiempo nosotros podamos modificarla, recordando también que la planificación es una etapa de auditoría de suma importancia en este proceso, debido a que en ella indagamos, verificamos, conocemos los procedimientos, conocemos las operaciones de la entidad, los cuales nos ayudarán para poder determinar o poder enriquecer nuestro juicio profesional y con ello pues determinar de buena manera nuestra materialidad o importancia relativa. Para poder conocer un poco más o hablar un poco del tema de importancia relativa, varios marcos de información se refieren a importancia relativa con diferentes términos, pero por lo general indican que importancia relativa son las incorrecciones o las omisiones que se consideran materiales, sí, individualmente o en su conjunto, influyen en las decisiones económicas de los usuarios, tomándose o basándose en los estados financieros. Por parte del auditor, determina una importancia relativa por medio de su juicio profesional, ¿sí? Esto es necesario que el auditor pues pueda asumir de que los usuarios conocen razonablemente de la actividad económica de la empresa, así como de la contabilidad como tal. Adicional, que sepan los usuarios que los estados financieros se preparan, se presentan y auditan teniendo en cuenta niveles de importancia relativa. Por ejemplo, podríamos hablar de importancia relativa en una empresa la cual se dedica a la venta de bebidas, ¿sí?, cuyos ingresos son de 100,000 quetzales, pero al momento de ir elaborando nuestra auditoría, determinamos un error de 20,000 quetzales. Entonces es acá donde el auditor, conforme a su juicio, puede determinar si esos 20,000 quetzales son materiales. ¿Por qué? Porque afectan las decisiones económicas que en determinado momento el gobierno de la entidad pueda tener. Es acá donde el auditor debe sacar sus conclusiones y determinar qué tan material es. Pero ¿qué pasaría si en lugar de ser ese valor fuera un valor menor? Háblese de 200 quetzales relacionados a 100,000. Entonces eso ya no es material, lo cual el auditor tendría que obviarlo y pues únicamente poder dejarlo pasar. Pero uno dice, ¿por qué dejarlo pasar? ¿Cómo puede él determinar también si lo deja pasar o no? La norma menciona tres términos, los cuales el auditor debe tener conocimiento. Uno de ellos es la materialidad como tal, que es la incorrección sobre lo que se determinan los estados financieros,
los cuales que al ser sobrepasada esa materialidad o ese valor determinado por el auditor, puede que al momento del informe puede hasta cambiar nuestra opinión o afectar en la opinión que necesitamos dar. Adicional, tenemos la materialidad para la ejecución del trabajo, que esto es un valor que se designa directamente a transacciones o saldos contables, o bien una información a revelar. Adicional, tenemos un umbral, ¿sí? Es un umbral de incorrecciones debidamente insignificantes, o sea que los valores menores que estábamos hablando con anterioridad. Entonces este va a ser el valor menor, donde el auditor va a indicar que abajo de eso, pues para él no va a ser material y no va a ser necesario poder hacer mayor procedimientos para poder determinar estos errores. Todo esto va a depender también del escepticismo profesional del auditor al momento de pues conocer estos errores. Asimismo, la importancia relativa y el riesgo de auditoría se tienen en cuenta a lo largo de la auditoría, especialmente al identificar y valorar los riesgos de incorrección material de los estados financieros. Adicional, al evaluar el efecto que puedan tener estas incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros y en la formación de la opinión al expresar en el informe de auditoría. Pero también acá podemos llegar a tocar lo que dice la NIA 200 como objetivo global del auditor, que es algo que no se nos tiene que olvidar, que esto dice que es la obtención de una seguridad razonable sobre los estados financieros en su conjunto, que están libres de incorrección material debidas a fraude o error, que le permitan al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros se encuentran preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad a un marco de información financiera. Adicional, que le permita emitir un informe sobre dicha opinión. Al planificar la auditoría, el auditor debe realizar juicios sobre la magnitud de las operaciones o incorrecciones que se puedan ser consideradas materiales dentro de la auditoría. Estos juicios le sirven al auditor para poder valorar los riesgos de importancia relativa. Adicional, para poder realizar procedimientos posteriores de auditoría para poder ser evaluados. Volvemos y recalcamos mucho a lo que es la planificación, porque todo surge de acá, todo surge de la planeación. Entonces, al momento de nosotros realizar una buena planeación, tenemos gran parte, digamos, una seguridad de que la materialidad que estamos determinando pueda estar correctamente. Entonces, esto pues le ayudará al auditor mucho, de verdad mucho, para poder tener sus parámetros bien medidos, sus niveles de tolerancia, le podríamos llamar también, sobre los errores o incorrecciones detectados. Tenemos el objetivo de esta norma. El objetivo es muy puntual y dice que es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. Asimismo, la norma nos define la importancia relativa en la materialidad, que refiere que es una cifra o cifras determinadas por el auditor por medio de su juicio por debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto, para con ello pues poder determinar sus opiniones. Hablando de los requerimientos, tenemos la determinación de la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo al planificar la auditoría. Redundamos mucho en lo que es el área de la planeación, porque también hablamos acá de la estrategia global de la auditoría. Es donde el auditor debe determinar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. También pues que el auditor pueda revisar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto,
en el caso de que disponga durante la realización de la auditoría de información que de haberla tenido inicialmente le hubieran llevado a determinar cifras o cifras diferentes. Acá podemos dar también un ejemplo, digamos que al auditor le podrían presentar un estado financiero, el cual no es un definitivo, se podría decir es un definitivo, o se haya tenido errores, ¿sí? Haya tenido errores, pero digamos el área de contabilidad viene y lo corrigió, sin embargo no le notificó al auditor. Entonces el auditor debe determinar si eso pues al final no le puede afectar, o al momento de que él se entera, esto no le puede afectar en el hecho de su materialidad o la materialidad que ya haya sido determinada. Por ello también el auditor deberá determinar si es necesario volver a revisar la importancia relativa para la ejecución del trabajo, y si la naturaleza o el momento de la realización, la extensión de los procedimientos de auditoría se tiene que cambiar con base a lo que o a la información que la dirección estaría trasladando. Asimismo, hay documentación que nos requiere la norma que el auditor debe mantener. Dentro de esta documentación es la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. De igual manera, la evaluación o los tipos de transacciones o saldos contables o la información a revelar que se haya utilizado para la determinación de esta importancia relativa, y como tal la importancia relativa que se determinó para la ejecución del trabajo, ¿sí? Entonces, esto es importante porque el auditor debe siempre mantener evidencia de cómo es que él determinó estos valores. Como tal, esta norma no dice un procedimiento, ¿sí? Pero sí da parámetros para poderlos determinar. Uno de ellos, pues igual dice que la determinación de la importancia relativa implica la aplicación, como bien lo decimos, del juicio profesional del auditor, quien al final va a determinar un porcentaje de una referencia elegida por él con el punto de partida para determinar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. Los elementos por lo general que se determinan de los estados financieros son los activos, los pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos. Me gustaría pues poner un ejemplo claro de una fundación en la cual se dedica únicamente a recibir donaciones. Entonces, al momento de determinar una auditoría, más que todo a las personas que donan el dinero, pues les interesaría mucho conocer la forma en la que están ejecutando, en la que están gastando este dinero. Entonces, acá nosotros, como el hecho de que ya conocemos la operación de esta empresa, ya en el proceso de la planeación conocimos los procedimientos, la operación como tal, entonces acá nosotros nos iríamos más al área de gastos determinando un porcentaje que será a juicio del auditor. Entonces, asimismo, la estructura de la propiedad o de la entidad y la forma en que se financia. Por ejemplo, si una entidad se financia solo mediante deuda en un lugar de patrimonio, los usuarios pueden prestar mayor atención a los activos y a los derechos sobre estos a los que se beneficia la entidad. Entonces son varios temas donde el auditor pone de muchos énfasis, los cuales le ayudan a él determinar los valores o las cifras que deben de poner mayor claridad para poder él mismo determinar la materialidad que se necesita. En el caso también de que los estados financieros se preparen por un periodo superior o inferior a los 12 meses, como puede ser el caso que una entidad nueva, ¿sí? O una creación, que se crea una nueva empresa, o cuando hay un cambio de periodo que también menciona la norma, la información financiera, la importancia relativa se refiere a estos estados financieros preparados sobre dicho periodo. Por ejemplo, tenemos una empresa en la cual puede ser de que solo tenga 6 meses de operación, un semestre de operación. ¿Por qué? Porque aperturó
en junio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos 6 meses de operación, su cierre es el 31 de diciembre, su preparación o su presentación de los estados financieros fue el 31 de diciembre, entonces nuestra importancia relativa a nuestra materialidad va a ser evaluada conforme a estos estados financieros, ¿ya? Entonces, adicional a esto, pues hay unos términos fuera de esta norma, fuera de la norma 320, que refiere en la norma 450, que se titula Evaluación de las representaciones erróneas identificadas durante la auditoría, lo cual refiere a unos párrafos, los cuales dice que si la suma de incorrecciones acumuladas se aproxima a la cifra de la importancia relativa, deberá evaluar el auditor si es necesario cambiar la opinión. Entonces, siempre todo esto redunda entonces en el juicio profesional que debe tener el auditor. Asimismo, pues también refiere un párrafo donde indica que el auditor puede determinar un importe por debajo del cual las incorrecciones son claramente insignificantes y no es necesario acumularlas. Por el auditor espera que su acumulación claramente no tenga un efecto material. Esto lo veíamos en los 3 factores que les mencioné sobre el umbral que sería el valor menor. Entonces sería más que todo el valor que nos dice esta norma, donde nosotros no tendríamos que hacer mayor trabajo, simplemente dejarlo evidenciado, donde indicamos que sería hasta ese valor donde no tendríamos que hacer mayores operaciones. Sobrepasado esto, pues ya ahí sí sería otro tipo de operaciones, los cuales el auditor debería de considerar. Entonces, esto sería una pequeña explicación de la norma 320. Espero pues sea de mucha utilidad y de mucho aporte para cada uno de ustedes. Y pues muchas gracias.